Bueno, ahora estamos en vivo. Vamos a ver si nos conectamos con el pastor Héctor Delgado del distrito de Nueva York, de habla hispana. Pastor Delgado, estamos conectados, parece, pastor, ¿sí? Bueno, entonces díganme si alguien me levanta el dedito, si se escucha bien, el audio está bien. Ya, bueno, ahí hay un dedito que me indica que el audio se escucha. Bueno, entonces vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Vamos a comenzar con una oración. Vamos a cerrar los ojos para orar. Padre Celestial, te damos gracias porque a pesar de las circunstancias podemos reunirnos en el Espíritu, podemos estar juntos como hermanos y estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nuestro guía y que nos ayudes para poder entender los tiempos que estamos viviendo y también la preparación que tú requieres de nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos, tus hijas que están acá conectados a través de este medio. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar de un tema que me pidieron los jóvenes de la Unión Chilena, que lo hicimos en Instagram, pero no quedó grabado. Entonces ahora lo estamos haciendo para que pueda quedar grabado, pero va dirigido principalmente al distrito del pastor Héctor Delgado en Nueva York, distrito hispano, la iglesia de White Plain y también la iglesia de Vernon Chester, donde estuvimos en noviembre con mi familia y los hermanos nos trataron con mucho cariño. Tenemos lindos recuerdos de ellos y ahora nos invitaron a participar también del sermón. Bueno, el tema que yo quiero plantear, y voy a ver si puedo apoyar el celular para así tener las manos libres para usar la Biblia. Creo que, a ver, ahí sí, ahí estoy bien. Bueno, vamos a buscar en Daniel capítulo 11. Recordemos que Daniel ya lo estudiamos, así que tenemos varias cosas frescas que nos ayudan. Daniel, los capítulos 10 al 12 es una sola revelación, es la última revelación que Daniel recibe, y estos capítulos no son propiamente una visión simbólica, sino que acá es una audición, un oráculo, una aparición, una teofanía, digamos, de un ser celestial. Su rostro es como el sol, y este ser glorioso que aparece a Daniel, nos dice la escritura en el capítulo 10 que Daniel cae como muerto, pero hay una mano que lo toca, lo fortalece. Este ser que lo fortalece no se identifica con nombre, pero cuando se presenta con Daniel y se dirige a él, le dice, varón muy amado. Y es la forma típica en que el ángel Gabriel se dirige a Daniel en el capítulo 9. Entonces pensamos que este ángel que viene como el ángel revelador a Daniel es el ángel Gabriel, y el ser que está frente a Daniel, ese ser glorioso, pensamos que es Miguel, porque en el versículo 13 del capítulo 10 el ángel le dice que él estuvo peleando contra el príncipe de Persia durante 21 días y no pudo traspasar la línea en la cual el enemigo se había opuesto, pero dice, he aquí Miguel, el principal de los príncipes, vino para ayudarme. Cuando dice he aquí, en hebreo es giné, que se puede traducir como he aquí o mirad. Y esta partícula da a entender que Miguel estaba frente a la vista de Daniel. Por lo tanto, este ser glorioso es Miguel. Sin embargo, Miguel, que ocupa un papel protagonista en este capítulo, en esta última revelación, y de hecho finaliza toda la secuencia de reinos con el reinado de Miguel en el capítulo 12 del 1 al 3, es Gabriel el ángel revelador, el que le explica
o le cuenta el mensaje para el cual fue enviado, revelar. Y este mensaje tiene que ver con reinos, tiene que ver con luchas, con poderes que se pelean el dominio mundial. Sin embargo, en estos capítulos se le muestra a Daniel de que detrás de los reinos terrenales hay príncipes espirituales, principados y potestades, tanto de las tinieblas como de la luz, que están también peleando un conflicto cósmico. El dominio de esta tierra no es solamente la ambición o el deseo de algún rey terrenal, sino que detrás de esto está la ambición de Satanás y también el deseo de Cristo de recuperar este reino para entregarlo a los redimidos. Así que este conflicto por el dominio de la tierra es un conflicto cósmico. Bueno, el capítulo 11, donde revela estos reinos, comienza en los primeros, el versículo 2, en realidad, que es parte de la revelación, que el ángel le viene a dar, una revelación audible, porque, insisto, Daniel no está viendo a los reinos ni a los reyes pelear, sino que Daniel está viendo a Cristo en gloria. Está viendo que Cristo tiene el dominio, está de pie, está allí, inconmovible. Él dirige la historia, Él permite algunas cosas, Él intercede por su pueblo, de manera que a pesar de todas las luchas, guerras y sufrimiento, Daniel puede ver a Cristo con su rostro brillar como el sol. El capítulo 11:2 dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. No voy a dedicarme a explicar quiénes son los reyes, porque quiero llegar al tiempo del fin, a nuestra época. Pero está comenzando con el imperio medo-persa, pero a diferencia de las otras revelaciones, no le importa el imperio, sino reyes individuales. Y acá podemos ver que el lenguaje es literal. Cuando habla de reyes de Persia, son reyes de Persia. Cuando habla del rey de Grecia, es el rey de Grecia. Cuando dice norte, debemos entender norte. Cuando dice sur, debemos entender sur. Cuando habla de años, debemos entender años. Leo, por ejemplo, el versículo 8, dice: y aún a los dioses de ellos, se está refiriendo al rey del sur, uno de los Ptolomeos, que ataca al rey del norte, uno de los reyes seleucidas. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Entonces, cuando dice que el rey del sur es el rey de Egipto, es literal, es el rey del sur, es rey de Egipto, peleará contra el rey del norte, que literalmente es del norte, de Seleucida, y dice que por años se mantendrá contra el rey del norte. Esos años deben ser entendidos en forma literal también, son años. Leo el versículo 11, dice: por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Esto es literal, todo este lenguaje es literal. Acá hay otros textos donde menciona años, menciona reyes, menciona sur, norte, guerras, dioses de oro, de plata. Todo esto es literal. Literalmente estos reyes cumplieron estas predicciones en forma precisa durante el reino dividido del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. El rey del norte fueron los reyes seleucidas que gobernaron desde Siria, el país que en el Antiguo Testamento se llama Aram, que hoy en día se llama Siria. La capital es Damasco actualmente. En ese tiempo, en el tiempo de Grecia, era la capital Antioquía. Pero este reino incluyó, más allá de Siria, incluyó todo lo que fue el territorio del imperio babilónico de Nabucodonosor. Babilonia era parte del rey del norte en el tiempo de los griegos. Por su parte, el rey del sur era Egipto. Todo lo que fue el imperio egipcio llegó a ser parte del rey del sur de la dinastía de los Ptolomeos.
Entonces estos nuevos reinos, nuevos, digamos, para la historia, dominados por generales griegos que pasaron a ser reyes, no es algo nuevo porque la lucha entre el rey del norte y el rey del sur por la supremacía es parte de la historia de todo el Antiguo Testamento. Siempre hubo un rey del norte, al norte de Palestina, que intentó conquistar Egipto, que era la otra potencia, y siempre hubo un rey del sur, en este caso un rey egipcio, un faraón, que intentó conquistar al reino del norte de turno. En Egipto hubo tres grandes reinos, el llamado reino antiguo, reino medio y reino nuevo, y en el norte hubo varios reinos distintos. Por ejemplo, estuvo el imperio sumerio, el imperio acadio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa y posteriormente el imperio griego de los Seleucidas. Todos gobernaron en torno a los ríos Éufrates e Hidekel, y Egipto gobernó en torno al río Nilo. Entonces estos grandes ríos fueron los lugares donde pudieron desarrollarse las civilizaciones más prósperas del mundo antiguo, porque al haber agua potable permitía no solamente beber agua y bañarse, sino también permitía la agricultura, la cría de ganado y otras, digamos, necesidades propias de la civilización humana. Entonces, siempre hubo dos grandes imperios en torno a los grandes ríos, pero la ambición humana iba más allá de tener un gran imperio. El rey del sur nunca se conformó con gobernar todo Egipto, sino siempre quiso conquistar también el reino del norte de turno y formar un antiguo orden mundial. Por su parte, el rey del norte siempre quiso conquistar al rey del sur y ser el único soberano del mundo. En otras palabras, se peleaban el dominio mundial. Pero esta ambición humana iba más allá de una simple ambición terrenal. Detrás de esto estaba el príncipe del mal, que él quiere dominar el mundo y de hecho le arrebató el dominio del mundo a Adán en Génesis 3 por medio de la serpiente. Y entre los reyes del norte y del sur estaba la tierra de Palestina, donde habitaba el pueblo de Dios y donde estaba el templo que era la morada de Dios. Por lo tanto, el templo de Dios siempre estuvo en juego y también fue vulnerable a estas guerras interminables entre los reinos del norte y del sur. Dijimos que este lenguaje es literal, entonces cuando habla de rey es rey, no debemos buscar un símbolo de rey. Cuando dice norte es del norte o sur es del sur, cuando dice Egipto es Egipto, y cuando dice que duró años la batalla, duró años. Sin embargo, cuando pasa la cruz de Cristo, una vez que Cristo viene a la tierra, y eso lo tenemos en el capítulo 11, versículo 22, lo voy a leer, capítulo 11, 22, dice así: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Allí en el versículo 21 introduce al rey romano Tiberio César, y en el versículo 22 dice que él, a pesar de lo malo que va a hacer, tendrá éxito militar, lo que ocurrió efectivamente con el reinado de Tiberio, pero dice posteriormente que no solamente las fuerzas enemigas serán destruidas delante de él, sino también el príncipe del pacto. Y es interesante que la palabra príncipe acá no es la misma que utiliza en estos capítulos 10 al 12 para hablar de este príncipe celestial llamado Miguel. Cuando habla de Miguel como el príncipe celestial, el príncipe de las huestes, el príncipe de las estrellas del cielo o el príncipe de los príncipes, siempre utiliza la palabra hebrea zar, pero acá utiliza una palabra distinta que es la palabra Nagid. Y es interesante que Nagid se reserva en las profecías de Daniel solamente para hablar del Mesías, pero en su ministerio terrenal, no en el papel de Cristo como el príncipe celestial. En Daniel capítulo 9, cuando dice que vendrá un Mesías que será muerto, mas no por sí,
y que la mitad de la semana el Mesías príncipe con su muerte hará cesar el sacrificio y la ofrenda, se está refiriendo a Cristo, pero en su encarnación. Por lo tanto, la palabra Nagid que aparece en Daniel capítulo 9, 25 al 27, es la misma que aparece en Daniel 11, 22, y también en esos versículos del capítulo 9, durante las 70 semanas, dice que el Mesías con su muerte confirmará un pacto con muchos. La palabra pacto en hebreo es berit, y es la misma que repite acá en el capítulo 11, 22, cuando dice que Tiberio en su reinado acabará con la vida del príncipe del pacto. Por lo tanto, en Daniel 9 nos dice la fecha exacta en que el Mesías moriría, y en Daniel 11 nos dice el rey puntual que gobernaría sobre el imperio romano cuando el Mesías moriría. Ahora, una vez que Cristo aparece, desaparece la geografía, desaparece la palabra años, desaparece la palabra rey, y básicamente no desaparece, pero la palabra ya toma otra connotación. Dijimos que el lenguaje después de la cruz ya no es literal, sino que es simbólico. Entonces, cuando habla de rey, debemos entenderlo en un contexto, digamos, en un contexto simbólico. Cuando habla norte también es símbolo y sur también es símbolo. ¿Por qué? Porque antes de la cruz, cuando decía que el rey del norte con el rey del sur tenían una batalla, decía tu pueblo será afectado de alguna manera y el santuario también. Pero después de la cruz de Cristo ya el santuario fue abolido, el santuario judío, el velo del templo se rompió en dos, y después de 40 años de gracia, en el año 70, no quedó piedra sobre piedra. Por lo tanto, cuando habla después de la cruz del templo, que se ve afectado por estas guerras de los reyes del norte y del sur, la verdad es que se refiere al templo celestial. Cuando dice tu pueblo, no es el pueblo judío literal, sino el pueblo judío espiritual. Pablo dice que después de Cristo ya no es judío el que lo es en la carne, sino el que tiene la fe en Cristo. Y los hijos de Abraham no son los descendientes humanos, sanguíneos, genéticos de Abraham, sino que los descendientes de Abraham son los que tienen la fe que tuvo Abraham en el Cristo que vino. Por lo tanto, podemos decir que en la iglesia cristiana ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, esclavo ni libre, como dice Pablo a los Gálatas. De manera que el apóstol Santiago se puede dirigir a la iglesia cristiana compuesta por gentiles, diciendo a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, acá cuando ya habla de tu pueblo, es el Israel espiritual, la iglesia cristiana que está presente en todos los lugares del mundo. Ya en el año 63 Pablo escribe a los colosenses diciendo que el Evangelio ha llegado a todos los rincones del mundo en ese tiempo conocido, en 3 continentes. Por lo tanto, el pueblo de Dios en el primer siglo de la era cristiana, en tiempos de Pablo, ya no era el pueblo que vivía en Palestina, sino que el pueblo de Dios vivía en todo el mundo conocido, y después del 1492, cuando se descubre América y el resto del mundo, podemos decir que el pueblo de Dios está en los 5 continentes, inclusive Chile y Argentina, los países más australes del mundo. Por lo tanto, ahora, cuando habla del pueblo de Dios, ya no debemos entenderlo como los judíos literales, y cuando habla de un rey del norte, ya no es el norte de Palestina, y el sur no es el sur de Palestina. De hecho, estos conceptos desaparecen, pero reaparecen en el capítulo 11, versículo 40. Lo leemos. En mi Biblia, la Reina Valera 95 dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Cuando dice, pero al cabo del tiempo, en el original dice, pero en el tiempo del fin. Y nosotros sabemos por Daniel mismo que nos explica que el tiempo del fin comienza en 1798, con la herida de muerte. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur reaparecerá y peleará contra el rey del norte y lo vencerá. Y eso nosotros podemos verlo cumplido en la historia, cuando en 1798 Francia se levanta contra el papado
y el general Berthier, por orden del directorio francés, lleva cautivo al Papa Pío VI a Francia. Por lo tanto, en el tiempo del fin, Francia pasa a ser el rey del sur, que no necesita estar geográficamente al sur de Palestina, y por lo tanto el rey del norte pasa a ser ya no la Babilonia literal del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, sino es la Babilonia del Apocalipsis. En este caso, el papado durante su periodo, el periodo de los 1260 años. Periodo que termina justamente en el tiempo del fin con este ataque del rey del sur hacia el rey del norte. Pero hay otro detalle interesante acá. Ya dijimos que la tierra de Palestina o el pueblo de Dios es simbólico. Pero ¿qué antecedente tenemos para decir que el rey del norte es simbólico? Tenemos Apocalipsis. Apocalipsis, cuando habla del rey del norte o de Babilonia, claramente no es Babilonia literal, porque en el tiempo de Juan, cuando escribe el Apocalipsis, no existía Babilonia. No habían ni ruinas prácticamente. Babilonia fue completamente destruida siglos antes que Juan naciera. E Isaías capítulo 14, 13 puntualmente, Jeremías capítulo 52, nos dicen que Babilonia nunca más sería edificada y nunca más sería habitada. Por lo tanto, no podemos estar pensando que Juan está anunciando una Babilonia literal como un rey del norte del tiempo del fin. El hecho de que los profetas digan que Babilonia nunca más será habitada y nunca más será edificada, significa que la Babilonia o el rey del norte de Apocalipsis tiene que referirse a otro reino. Babilonia pasa a ser un símbolo de un reino que tiene características similares a la Babilonia del tiempo de Daniel. Una Babilonia que también es idólatra como la Babilonia de Daniel, una Babilonia que también es corrupta como la Babilonia de Daniel, una Babilonia que también es perseguidora e inquisidora como la Babilonia del tiempo de Daniel, y una Babilonia que también dará un decreto de muerte con una falsa adoración como la Babilonia de Daniel. Ahora, el rey del sur, que literalmente en la historia fue Egipto, las profecías nos anuncian en el libro de Isaías que Egipto nunca dejará de existir hasta la segunda venida de Cristo. En otras palabras, Egipto literalmente existe hoy. Sin embargo, Isaías dice que Egipto nunca más será un imperio, sino que las profecías anuncian que será un país pobre y no será una potencia mundial que va a intentar obtener el dominio mundial. Por lo tanto, Egipto, en el tiempo de la era cristiana, tampoco es un candidato para ser este imperio mundial que intentará obtener el dominio mundial, porque según las profecías, aunque Egipto no sería destruido, sino que Egipto seguiría existiendo, Egipto sería un país pobre en el resto de la historia. Y nosotros lo podemos corroborar efectivamente que Egipto hoy en día es un país pobre, no es una potencia económica, tampoco es una potencia militar. Egipto no es uno de los países que se pelea la supremacía del mundo. Egipto sobrevive económicamente solamente. Por lo tanto, ¿cuál será el Egipto que en el tiempo del fin se levanta contra el papado como una potencia mundial? La historia nos dice que después de la Revolución Francesa en 1789 y antes incluso, Francia era una potencia, de hecho la primera potencia mundial. Y Francia se levanta contra el papado y lo vence. Ahora hay algo interesante que pocos saben, aunque en mi libro yo lo digo y seguramente muchos de los que están escuchando lo han leído, es que Francia en el año 1798 el directorio le da una misión a cada general de los dos más importantes, Napoleón y Berthier. Berthier va al Vaticano y derrota al Papa Pío VI. Y Napoleón va a Egipto y conquista Egipto para Francia y se corona como el nuevo faraón de Egipto. Por lo tanto, literalmente, a partir de 1798, Francia se transforma en el rey del sur, en Egipto, literal.
porque como digo, el nuevo faraón de Egipto, desde 1798 en adelante, es Napoleón Bonaparte, que después se coronará también emperador de Europa y de Francia, y le hará guerra a las 26 monarquías europeas, y Francia se transformará en una potencia mundial. Entonces, literalmente, Francia se transformó en el rey del sur, en Egipto, y peleó contra el rey del norte, en este caso contra el Vaticano, y lo venció. Pero el texto nos dice en el capítulo 11:40, bueno, y quiero leer un antecedente más, perdón, que antes de seguir leyendo. En Egipto y Babilonia, ambos reinos eran paganos, eran, había egocentrismo de parte de los reyes, había idolatría, adoraban muchos dioses, eran politeístas. Sin embargo, había una diferencia fundamental en su religión, que varios historiadores lo han reconocido, y es que los dioses babilónicos eran eminentemente trascendentes y los dioses egipcios eran eminentemente inmanentes. ¿Qué significa esto? Trascendente significa que un Dios trasciende lo terrenal, está más allá de la esfera nuestra, es inalcanzable, y por lo tanto la única forma de acceder a ese Dios es a través de algún mediador humano. De hecho, los templos babilónicos para los dioses eran enormes, tenían 90, 100 metros de altura, y era difícil llegar arriba, y en la última parte de esos templos estaba el santuario con la imagen del dios, en este caso, digamos, podemos pensar en Marduk como el dios principal de Babilonia en tiempo de Daniel. El templo de Marduk se llamaba Esagila, estaba en el centro de la ciudad de Babilonia y tenía unos 90 metros de altura, y para llegar arriba habían unas escalinatas, y arriba, en la cima, estaba la estatua de Marduk. Entonces los dioses eran mirados como dioses trascendentes. En el capítulo 2 de Daniel, cuando el rey no recuerda el sueño, los sabios le dicen, el misterio que el rey demanda, ningún ser humano lo puede conocer, salvo los dioses, pero su morada no es con la carne. Entonces, a pesar de que los dioses saben la respuesta, como ellos son trascendentes, están más allá del alcance del ser humano, es imposible que ellos, los sabios, lo pudieran saber porque los dioses no lo comunicaban. Así que esta era la forma de concebir a los dioses en Babilonia. Pero en Egipto, en cambio, los dioses eran inmanentes. ¿Qué significa inmanente? Significa que eran cercanos, accesibles, visibles, palpables. Todo lo que yo puedo ver y tocar en mi Dios. Esa era la filosofía en Egipto. Entonces, en Egipto se adoraba al río Nilo, porque el río Nilo no estaba en las alturas, sino que el río Nilo estaba allí, accesible, yo lo podía tocar, podía beber su agua, podía regar mi huerto con las aguas del Nilo, podía pescar en las aguas del Nilo. El Nilo me daba sustento, el Nilo me daba riego, y como el Nilo me proporcionaba todos esos beneficios materiales, entonces el Nilo era mi Dios. ¿Para qué Dios es trascendente, inalcanzable, si los dioses yo los puedo ver y tocar? El sol era un dios tanto en Babilonia como en Egipto, pero en Babilonia el sol era un dios porque era inaccesible, estaba arriba. En cambio en Egipto el sol era un dios porque me daba el calor. El sol permitía que las plantas hicieran la fotosíntesis, permitían que florecieran, que dieran grano, dieran fruto. Por lo tanto el sol era un dios porque el sol daba un beneficio material, de manera que la religión egipcia era materialista y la religión babilónica era trascendentalista. Bueno, cuando yo fui católico, siempre me di cuenta de esta trascendencia de la religión. Por ejemplo, al entrar a un templo católico, uno se da cuenta que es tan alto que se siente pequeño, y la voz tiene eco. Al ver una imagen, nunca una imagen está a la altura nuestra. La imagen de Jesús, de la Virgen, siempre están sobre pedestales y están en altura. Entonces la idea de trascendencia se comunica incluso en el arte de la Iglesia Católica. Hereda esto de la Babilonia y de los imperios antiguos del norte. Por otro lado, la religión materialista de Egipto
lo heredó Francia. Francia se declaró en el año 1793 nación atea, la primera nación moderna que se declara atea. Por lo tanto, esta religión materialista, y ellos, entre paréntesis, endiosaron a la diosa de la razón. Todo lo que es racional, lo que yo puedo ver, pesar, medir, analizar, pasa a ser un dios. Y eso es lo que impera también en el mundo de hoy a través de la ciencia. Muchos esperan que el flagelo del coronavirus lo solucione la ciencia. Esperamos en la ciencia, que es visible, es palpable, puede dar soluciones, en vez de esperar en Dios. Y quiero leerles un texto que está en el libro de Isaías, Isaías capítulo 31, cómo concedían los reyes de Israel a Egipto. Esto también lo dice Jeremías y Ezequiel, porque siempre que Israel del norte o del sur se vio amenazado por Asiria, por Babilonia, cualquiera de los reyes del norte, ellos recurrían a Egipto, porque era visible, ellos tenían ejércitos de verdad. A pesar de que los profetas los amonestaban a confiar en Jehová, ellos preferían confiar en Egipto porque a Jehová no lo veían. Pero en cambio a Egipto sí podían ver los ejércitos, los caballos y la fuerza de este imperio. Capítulo 31 de Isaías, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Versículo 3. Los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Aquí el profeta Isaías está amonestando a los judíos y a los reyes judíos de que en medio de la crisis con el imperio asirio del norte, en vez de buscar a Jehová, ellos están buscando la ayuda militar de Egipto. Eso era algo visible, palpable, y por lo tanto ellos se iban a la segura, podríamos decir. Pero Isaías dice que caerá tanto el ayudador como el ayudado. Y efectivamente Egipto fue ineficaz para librar al reino del norte y también a Judá del poder de los asirios. Y posteriormente, una vez que cayeron las 10 tribus del norte, Egipto también fue ineficaz para librar a los judíos del poder de Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Entonces, confiar en Egipto significa rechazar a Dios. Y quiero leer en Éxodo capítulo 5, un texto que es bastante conocido. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Cuando Moisés y Aarón van ante Faraón para decirles que Jehová les dice que deje salir a su pueblo, Faraón responde: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por lo tanto, la respuesta de Faraón es que él no conoce a Jehová, rechaza a Jehová, no obedece la orden de Jehová, porque Jehová no es un Dios visible, no es material, no lo puedo ver ni tocar, no lo puedo comprobar científicamente, de manera que no tengo por qué creer en él. Esta actitud de rechazo a Dios y de confianza en lo humano o en lo visible, en lo material, representa al rey del sur, y la confianza, una religiosidad donde hay muchos seres que interceden, como era en Babilonia, que había un dios patrono, pero muchos dioses locales, digamos dioses patronos de distintas localidades e intercesores, y también el rey se transformaba en un mediador, en un pontífice, un puente entre Dios y el reino. De hecho, el Enuma Elish, que es el relato babilónico de la creación, dice que cuando Marduk creó el mundo, la obra de la creación termina con la creación de la ciudad de Babilonia y la instauración del rey de Babilonia allí
como representante de Marduk. Por lo tanto, rebelarse contra el rey de Babilonia significaba rebelarse contra el Dios que los había creado. Y de esta manera se mantenía esta opresión de parte del rey de Babilonia, porque tenía el derecho a reinar de parte de Marduk. De manera que el rey era el sumo pontífice entre el pueblo de Babilonia y entre el Dios creador, en este caso Marduk. Bueno, esto nosotros lo podemos ver también en Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8. Vamos a buscarlo. En Apocalipsis capítulo 11, la mejor explicación de Apocalipsis 11 está en el conflicto de los siglos, el capítulo 16. Yo recomiendo que lo lean. Ahí hay mucha luz y lo interesante es que a pesar de que el capítulo 16 del conflicto de los siglos está hablando de lo que ocurrió en torno a 1798, una historia ya pasada para nosotros, Elena de White dice que ese mismo conflicto entre el rey del norte y el rey del sur y lo que pasó en Francia revolucionaria se volverá a repetir poco antes que Cristo vuelva. Eso a mí me parece muy interesante. Leo el capítulo 11, donde habla de los dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Versículos 7 y 8 dice así: Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, en este caso la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que durante toda la Edad Media, los 1260 años, la Biblia testificó, aunque opacada, prohibida en algunos lugares, el latín, un idioma inentendible para mucha gente, pero a pesar de eso, los dos testigos, la Biblia, testificó e iluminó a los sinceros. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo acá, una bestia simboliza un reino en Apocalipsis. Y esta bestia no es la misma bestia que subió del mar en el capítulo 13, ni la bestia que subió de la tierra en el capítulo 13 también, sino que esta bestia sube del abismo y representa a Francia atea, la Francia revolucionaria. Y esta bestia dice que hará guerra contra los dos testigos y los vencerá y los matará. La historia corrobora que Francia, cuando se declara nación atea, a partir de 1793, quemó todas las Biblias en la Plaza de Armas de París y en todas las grandes ciudades. Y además mataron a los hugonotes, que eran los protestantes, los reformadores que habitaban en Francia, y dice la historia que habían literalmente ríos de sangre cristiana en las calles. Así que la Francia revolucionaria se levantó contra la palabra de Dios y contra los testigos presenciales, los cristianos de Francia. El versículo siguiente dice, 11:8. Y sus cadáveres, en este caso los cadáveres de los dos testigos que están personificados, el Antiguo y el Nuevo Testamento están personificados por dos profetas. Literalmente el texto griego dice, y el cadáver de ellos, porque la verdad es que aunque son dos testamentos, son una sola Biblia. El cadáver de los dos testigos estará en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Nosotros vemos que al igual que Dios envía dos testigos, Moisés y Aarón ante Faraón en Egipto, también Dios envió dos testigos celestiales, dos ángeles ante Sodoma. Y aunque los ángeles hicieron cosas sobrenaturales, los sodomitas rechazaron la voz de Dios, rechazaron el testimonio de estos dos testigos celestiales, y Sodoma pereció por este motivo. Por lo tanto, hay un elemento en común en Sodoma y en Egipto y en Francia. Son naciones que rechazaron la voz de Dios, rechazaron la palabra de Dios a través de los testigos celestiales que Dios les envió. Y lo mismo podemos ver en Jerusalén en el tiempo de Cristo, porque dice el texto, la ciudad donde los dos testigos murieron, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y nosotros sabemos que Jesús fue crucificado en Jerusalén. Y es interesante que en Jerusalén, en el tiempo de Cristo,
los judíos rechazaron el testimonio de Cristo. Cuando Pilatos les dijo si les soltaba al rey de los judíos, ellos dijeron: no tenemos más rey que a César. Prefirieron confiar en el rey terrenal, visible, César, en vez de confiar en el reino espiritual que Cristo traía. Y este rechazo a Cristo, ellos dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre. Por lo tanto, ellos mismos, al rechazar a Cristo, se confesaron culpables de la muerte y la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, Egipto pasa a ser todo aquel que rechaza el testimonio de Dios a través de los testigos que Él le envía, sea el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús, sea una nación corrupta como Sodoma, sea un imperio como Egipto o como Francia en el tiempo de la Revolución. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la situación que estamos viviendo? Según las profecías de Daniel y de Apocalipsis, habrá una lucha a muerte entre el reino del sur y el reino del norte. Estos reinos quieren la supremacía mundial. Egipto nunca se conformará con tener un gran imperio. Babilonia nunca se conformará con tener también mucho poder o mucha riqueza. Babilonia quiere ser dueña del mundo. Egipto quiere ser dueño del mundo. Entonces, estas guerras van a continuar, pero no en el lenguaje literal que nosotros podemos leer. Vamos a leer Daniel 11, busquemos Daniel 11, del 40 al 43, al 42 vamos a leer. Dice así: pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá contra él, contra el rey del norte. Pero el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas se escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Hasta 43. Ustedes pueden ver que después de la herida de muerte, cuando el rey del sur derrote al rey del norte, dice que el rey del norte se levantará y se levantará como una tempestad contra el rey del sur y lo vencerá, lo atacará con carros y gente de a caballo. Entonces yo pregunto, ¿será literal que aquí será un rey que esté geográficamente al norte de Palestina, que va a luchar contra un rey que está literalmente al sur de Palestina? No, ¿verdad? ¿Será literal que la guerra será con carros y con caballos? No, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo las guerras mundiales, por ejemplo, han sido con metralleta, con aviones, con tanques, y hemos visto en tiempos más modernos que las guerras han sido diferentes. Por ejemplo, la guerra de Estados Unidos con Vietnam se usó armas biológicas. La guerra de Estados Unidos contra Irak se usó más que nada tecnología computacional. Casi todo fue ejecutado a través de botones. Ya no es necesario carros ni caballos. Entonces no sabemos qué armas, y en la Segunda Guerra Mundial puntualmente se usó bomba atómica. Algo inimaginable para los tiempos, digamos, los tiempos bíblicos. Entonces estos carros y caballos son un lenguaje simbólico para utilizar o para hablar de lo que es un arma bélica, un arma guerrera en los tiempos bíblicos, pero en los tiempos modernos puede ser algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver como armas. Hay formas más efectivas de matar, y si se logra matar al blanco, al objetivo, sin causar muerte en los que no quieren matar, o sin destruir ciudades, es mucho más efectivo todavía. Entonces, yo no estoy diciendo que el coronavirus sea un arma biológica, aunque he escuchado por ahí varios rumores que eso ya lo sabían los magnates
que ya se hablaba de un coronavirus que iba a invadir al mundo. La verdad es que yo no me atrevería a afirmar que el coronavirus sea un arma biológica, podría ser una mutación natural, como también podría ser algo creado en laboratorio. Digamos, no me abandero por ninguna postura. Sin embargo, yo veo que el coronavirus es algo que calza en chileno, de anillo al dedo, calza perfectamente. En una forma más culta diríamos ad hoc, una locución latina que significa hecho a su medida. Este coronavirus, como una herramienta ad hoc hecha a la medida, eh, logra cambiar la historia del mundo y logra darle la fuerza que necesita el rey del norte para acabar con el rey del sur de una vez por todas. ¿Por qué? Nosotros vemos que el rey del norte, que es el papado, entró en alianza con Estados Unidos en 1982, lo que se llamó la Santa Alianza. Producto de esto, el papado ya no luchó solo contra las naciones ateas, el rey del sur de Europa Oriental, sino que fue el papado con Estados Unidos, que son aliados. Lo mismo dice Apocalipsis 13. Y esto no es sorpresa porque en toda la historia medieval no fue el papa en realidad el que peleaba, sino los ejércitos y los reyes católicos. Por ejemplo, ya en el 508 el papa buscó aliarse con el reino franco y los francos ejecutaban la Inquisición. Posteriormente el papa se alió con el imperio de Carlomagno. Después el papa se alió con el imperio de Otón I el Grande, que se llamó Sacro Imperio Romano Germano. Después tenemos que se alió con el imperio de Carlos V en el siglo XV. Y así sucesivamente, siempre el Vaticano buscó apoyo de reinos materiales. También en Daniel 11:36 dice que este rey del norte no buscará, o más bien no será vencido por dinero ni por mujeres, sino que solamente, ni por Dios, sino solamente se hará amigo de las grandes fortalezas. Y dice que con este Dios extraño las fortalezas conquistará el mundo. Y cuando se refiere a las fortalezas, se refiere a las potencias de turno de cada tiempo. Entonces ahora el rey del norte entró en alianza con Norteamérica y juntos lograron derrotar a las naciones ateas, representantes del reino del sur de Europa Oriental. Comenzando con Polonia, el país del cual venía el Papa Juan Pablo II en ese tiempo, y siguiendo por Rusia o la ex Unión Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia, etcétera, etcétera, y los países comunistas o socialistas de Europa Oriental cayeron como con efecto dominó. Fue algo muy rápido, en una década cayeron los muros de Berlín, cayó la ex Unión Soviética y pasó todo lo que nosotros pudimos ver. Y las armas no fue tanto guerras militares ni bombas, sino que las armas fueron economía y diplomacia, espionaje. Los informes dicen que fueron los jesuitas los que lograron derribar a Europa Oriental a través de un espionaje perfecto, mejor que el de la inteligencia norteamericana. También el poderío económico del Vaticano y de Estados Unidos desestabilizó la economía de los países de Europa Oriental y los hizo quebrar. Entonces las armas fueron mucho más sutiles, más efectivas y no hubo tanto derramamiento de sangre. Y ahora nosotros vemos que ya que Europa Oriental no tiene la fuerza como para levantarse como un poder que compita con el rey del norte, hemos visto que después de la década de los 90 el país que se ha levantado ha sido China. China se ha levantado como un imperio económico y político y militar y puede competir perfectamente con el papado y con Estados Unidos. De hecho, si ustedes recuerdan a este presidente que le gustaba mucho hacer guerra, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, si alguno me lo escribe allí me ayudaría. Él amenazaba a China
y les decía en sus discursos en forma continua que China no intentara competir con Estados Unidos porque tendrían que atenerse a las consecuencias, que no intentara competir económicamente ni políticamente con China, perdón, con Estados Unidos. Y también vimos un caso más cercano ahora en el gobierno de Donald Trump, en el cual China estaba llevándose, digamos, a los clientes que compran celulares, que es lo más caro, digamos, la tecnología que más la gente está invirtiendo, y eso puede inclinar la balanza económica hacia un país o hacia el otro. Entonces Donald Trump en algún momento bloqueó a las empresas chinas para que no usaran su sistema operativo, y bueno, eso hizo que mucha gente que tuviera un teléfono chino lo dejara de lado, pero al mismo tiempo China mostró su poder diciendo que ellos podían crear un sistema operativo propio, que no necesitaban del sistema operativo que venía de Norteamérica. Entonces esto es como un gallito, una fuerza de brazos entre dos grandes potencias que más que buscar un mercado económico, político o militar, nosotros vemos que están tratando de ganar la supremacía y el dominio del mundo. Y estamos presenciando la última batalla entre el norte y el sur. ¿Y por qué digo la última? Porque lo que representaba el rey del sur históricamente, lo que nosotros veíamos como poderoso, la ex Unión Soviética, ya no está. Básicamente China. No podemos decir que Cuba represente una amenaza para Norteamérica o para el papado u otro país pequeño. Básicamente China es el gigante que puede, digamos, desestabilizar estas potencias, y este gigante debe caer para que se cumpla el resto de la profecía. Y voy a leer el resto de la profecía. Daniel capítulo 11, habíamos leído hasta el versículo 43, donde dice que finalmente ganará el rey del norte e invadirá a Egipto y le quitará sus tesoros. Interesante que también menciona tesoros, siempre hay saqueo y siempre está la parte económica detrás. Uno de los dos va a ganar económicamente, no solo militarmente. Ahora, hay otros detalles que yo quisiera mencionar. El rey del sur no solamente se estaba fortaleciendo a través de China, sino que dijimos que esto es un movimiento mundial. Aparte de que China exporta para todo el mundo sus productos, nosotros estábamos presenciando las manifestaciones sociales de muchos grupos que hacían protestas públicas contra los que tienen el poder, lo que representa al rey del norte, contra los magnates, los que tienen la riqueza, contra las potencias, contra, digamos, los grandes imperios económicos. Estas protestas se estaban dando en los 5 continentes. Nosotros en Chile lo podíamos ver, también en las noticias veíamos que en Europa, en Francia, en España, en otros países de Asia, en África, en Centroamérica, en Ecuador, estaba muy fuerte la protesta social, y resulta que las protestas es una de las herramientas más exitosas que ha tenido a través de la historia el rey del sur. Recordemos que en Francia, antes de que Francia se declare atea, comenzó con protestas y con, digamos, levantamientos de los trabajadores y de los grupos sociales y económicos que estaban marginados en contra de las grandes riquezas del rey y también de la iglesia en Francia. Y esto desató la revolución y desató posteriormente la muerte del rey de Francia y el destierro del Papa. Entonces estas protestas no eran algo casual, y tampoco estas protestas eran algo inocuo para el rey del norte. Como las protestas de Francia lograron derrotar al rey del norte, estas protestas modernas podrían haber derrotado también al rey del norte. Por lo tanto, no solo China era una amenaza para el rey del norte, sino también estas manifestaciones sociales. Y por eso digo que este virus es una herramienta ad hoc, es decir, hecha a su medida, porque acabó de un día para otro con las protestas.
los decretos, la policía, las bombas lacrimógenas y todo lo que hicieran los gobiernos, eh, parecía como echarle más leña al fuego, no paraban con las protestas. Pero un virus microscópico que se puede medir en nanómetros, un virus acabó de un día para otro con todas las protestas y manifestaciones sociales, y este virus también desestabilizó la economía china. Y bueno, por ahí me decía el pastor Delgado que la economía china bajó al 67% aproximadamente, del 100%. Entonces claramente es un golpe maestro para el rey del sur. Y bueno, yo iba a leer lo que tendría que hacer después el rey del norte una vez que venciera a este rey del sur. Versículo 44 y 45 de Daniel capítulo 11. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Voy a leerlo como diría en hebreo. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares contra el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Acá dice que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Algunos piensan que el trono de Dios está al lado norte, pero no es así. El trono de Babilonia estaba geográficamente, literalmente al norte. Entonces las noticias del norte vienen del trono de Babilonia. ¿Pero por qué del oriente? Porque Babilonia está al nororiente y en ese tiempo no había un camino recto desde Babilonia hasta Palestina porque había un desierto. Por lo tanto tenían que viajar en forma lineal, podríamos decir, desde oriente a occidente, primero de oriente a occidente, siguiendo las márgenes del río Éufrates, y luego descender, una vez que venían del oriente, descender del norte de Palestina hacia el sur. Cuando los reyes babilónicos querían invadir el sur, Egipto o Palestina, o bien cuando venía un correo, un mensajero con alguna noticia, venía primero del oriente y después del norte para llegar a Palestina. Esto es lo que quiere decir noticias del oriente y del norte. Pero, ¿qué noticias del oriente y del norte podrá aterrorizar al rey del norte? Hay algunos casos históricos que nos ayudan a entender. Cuando Nabucodonosor venció a Egipto en la batalla de Carquemish, y luego Nabucodonosor siguió hacia Palestina y tomó Judá y llevó a los jóvenes hebreos, que nosotros sabemos la historia, a Daniel y sus amigos, y Babilonia se preparaba con Nabucodonosor para darle el golpe mortal a Egipto en su propia tierra, en Egipto. Nabucodonosor recibió una noticia del oriente y del norte. Esta noticia decía, tu padre ha muerto, el rey Nabopolassar. Esto significaba que si el rey de Babilonia, el padre de Nabucodonosor, había muerto, el trono estaba en peligro. Cualquiera podía adueñarse del reino. Cualquier general podía tratar de usurpar el trono. Y Nabucodonosor dejó todo suspendido. Todo lo que estaba haciendo dejó a cargo un general y él volvió rápidamente con un grupo de soldados, ya no hacia arriba, hacia el norte y después hacia el oriente, sino que se fue por el desierto porque él quería llegar urgente. Y él llegó a Babilonia y recuperó el trono y se coronó como el nuevo rey de Babilonia. Entonces, ¿qué puede hacer temblar al rey del norte cuando está en el sur? Lo puede hacer temblar en que su trono está amenazado. Otro ejemplo, cuando Cambises II, el hijo de Ciro II el Grande, había conquistado Egipto el año 525 a.C., conquistó Egipto, pero resulta que su hermano Esmerdis fue asesinado por Bardilla, un impostor, o Gautama, que también se le llamaba. Gautama asesina a su hermano, le quita el trono y se proclama rey del imperio medo-persa. Entonces Cambises dejó inmediatamente todo lo que estaba haciendo, dejó a cargo un general también, y él viajó hacia el norte y hacia el oriente
para tratar de recuperar el trono, pero la historia dice que murió en el camino. No se sabe si fue un infarto, no se sabe qué pasó, pero en el camino él murió y no alcanzó a recuperar el trono. Y allí vino Darío primero el Grande, o Istaspes, que recupera el trono, mata a Bardilla y él graba en el monte de Behistún esa inscripción, como subirla a Facebook: yo gané, maté a Bardilla, recuperé el trono. Pero es interesante que lo que atemorizaba al rey del norte siempre, cuando la noticia venía del oriente y del norte y provocaba temor de parte de él, era que su trono estaba amenazado por alguien que venía a quitarle el trono. ¿Qué significa entonces las noticias del oriente y del norte? Significa que hay un grupo que está predicando que el verdadero rey de este mundo viene a la tierra. Cristo está viniendo. Será el fuerte pregón, el último mensaje de advertencia al mundo, donde nosotros predicaremos que Cristo viene pronto. Cristo está viniendo, y ese mensaje le atemorizará al rey del norte, porque no quiere perder el trono. Apocalipsis capítulo 16 dice que en ese momento saldrá 3 espíritus inmundos de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, y reunirán a todos los reyes de la tierra para pelear contra el que viene en las nubes. Apocalipsis 19 dice que la bestia lidera los reinos de la tierra y con ella está el falso profeta, y van a pelear contra el jinete del caballo blanco, que representa la venida de Cristo, pero ellos perderán. Cristo ganará, y los que están con él seremos vencedores también. Entonces dice aquí que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Obviamente estos muchos que quiere matar son aquellos que están predicando estas noticias. Si solo pueda raerlos de la faz de la tierra, entonces Cristo no tendría a quien venir a buscar, no tendría súbditos a quienes defender, y el rey del norte se coronaría emperador del mundo. La palabra muchos, saldrá para destruir y matar a muchos, se emplea en Daniel capítulo 11 y 12 para hablar del remanente final. Por ejemplo, en el capítulo 12:1 dice que muchos de los que duermen en el polvo resucitarán para vida eterna. También dice en el versículo 3 que muchos brillarán como las estrellas en perpetua eternidad. También dice en el versículo 9 que muchos serán los que lograrán entender el librito sellado en el tiempo del fin. Por lo tanto, los muchos son el remanente. Y acá dice que cuando escuche estas noticias del oriente y del norte, el rey del norte saldrá para destruir y matar a muchos. Luego dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, contra el monte glorioso y santo, literalmente dice en hebreo. Las tiendas del palacio en las cuales habitan los reyes, cuando son tiendas reales, habitan en tiempos de guerra, son puestas en torno a la ciudad a la cual quieren destruir, y la entrada de la puerta está mirando al objetivo a destruir. Allí plantará las tiendas de su palacio. Entre los mares, Jerusalén y el templo está entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Entre estos dos mares está Jerusalén. Allí va a colocar las tiendas de su palacio. Pero dijimos que ahora ya no es Jerusalén literal, no son el mar Mediterráneo y mar Muerto literal, sino que esta geografía local pasa a tener un significado universal. El remanente será rodeado y será invadido en cualquier rincón del mundo donde se encuentre, porque estará presente en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así también el rey del norte o Babilonia no está solamente al norte de Palestina, es un poder mundial en la cual con Babilonia han fornicado todos los reyes de la tierra. Y Babilonia se sienta sobre muchas aguas, que son naciones, muchedumbre, pueblos y lenguas. Finalmente dice, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este pero llegará a su fin es una forma rápida de terminar en la literatura hebrea, pero los versículos 12:1 al 3 son un paralelismo sintético, es decir, estos versículos 1 al 3 están intercalados dentro del versículo 45. En el momento en que el rey del norte intente destruir al remanente, el capítulo 12:1 amplía el cuadro y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel.
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En esta lucha final, todos los ejércitos terrenales estarán en contra nuestra, pero habrá alguien que estará de parte del pueblo de Dios. Es Miguel. Y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que ha habido gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que han sido encontrados, inscritos en los libros. Esto significa que el levantamiento de Miguel es al final del juicio investigador, porque él viene a libertar a los que fueron hallados o encontrados inscritos en los libros. El verbo hebreo, hallados o encontrados, está en una forma hebrea que significa que fueron buscados, hubo un juicio investigador, fueron leídos los libros, y una vez que terminó el juicio investigador, los que fueron encontrados dignos de permanecer en ese libro son los que serán rescatados por Miguel cuando él venga en su segunda venida. De manera que el levantamiento de Miguel ocurre al fin de la gracia, cuando termina el juicio investigador, cuando terminan de ser inspeccionados los libros, y desde allí en adelante el justo será justo y el impío será impío, y Miguel se cambiará su ropa de sacerdote, de intercesor, para poner su vestimenta de rey guerrero, tomará la corona, la hoz aguda, y veremos al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el mensaje de Daniel, y es interesante que nosotros estamos viviendo ya en los últimos versículos de este capítulo 11. Han habido muchos reyes del norte y del sur de turno, pero ahora estamos en los últimos reyes del norte y del sur, y esta batalla está llegando a su fin. Y como en toda guerra, el pueblo de Dios está perjudicado, y también vemos que muchos de nuestros hermanos y pastores caerán en con esta infección, esta pandemia que estamos viviendo, o en otras circunstancias. Sin embargo, Dios tiene una promesa que los que caigan en esta guerra final serán despertados para vida eterna y brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros podemos tener nuestra confianza puesta en Cristo. Él es Miguel. Miguel significa el que es como Dios. El único que es como Dios vendrá a quitarle el reino al enemigo que engañó a Adán y Eva diciéndoles que serán como Dios. Entonces este impostor será derrotado por Miguel. Y es interesante que el capítulo 10 comienza con la presencia de Miguel y el capítulo 12 termina con el levantamiento de Miguel. Y Miguel en el pasado remoto, en el tiempo de Daniel, o en el futuro, que es el capítulo 12, también podemos confiar que Miguel está en el presente. Miguel está dispuesto a responder nuestras oraciones como ocurrió con Daniel. Y a pesar de que el enemigo, el príncipe de Persia, el príncipe espiritual, Satanás, se levantó contra el ángel de Dios, Miguel vino para socorrerlo. Y Daniel pudo recibir una respuesta. Y la oración de Daniel cambió la historia. Nuestras oraciones también pueden cambiar la historia. Nosotros no debemos pertenecer ni al rey del norte ni al rey del sur. No unirnos en las protestas, ni tampoco unirnos al otro bando opresor, sino que debemos pertenecer al bando de Miguel. Y nuestra mayor arma es la oración, no es otra. Es verdad que debemos simpatizar con los que sufren. En vez de protestar contra los abusos, podríamos nosotros ayudar a los que son abusados, ayudarle económicamente, materialmente, si es necesario. Y la mayor ayuda que podemos darle a cualquier persona es el Evangelio, porque al hablarles del Evangelio nosotros vamos a estar dándole la oportunidad de tener vida eterna. Eso es lo que nos anuncian las profecías. En mi punto de vista, puedo estar equivocado, no es un dogma, no es algo que la Iglesia lo ha hecho oficialmente. En mi forma de entender las profecías, yo creo que esto encaja dentro de este conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Pero como digo, podemos tener optimismo, podemos confiar
en que aunque todo parece que se nos viene encima, Miguel se levanta por nosotros. Podemos confiar en su poder. Él nunca ha sido derrotado. Él derrotó al enemigo en el cielo, en la cruz, en el tiempo de Daniel, lo derrotará cuando venga y lo puede derrotar hoy también en nuestra situación en la que estamos viviendo. Que Dios nos bendiga. Vamos a finalizar con una oración. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, nos dé sabiduría para saber cómo actuar, nos dé la calma para confiar en Él y también nos dé los recursos y la protección para poder soportar en estos momentos difíciles. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos orientas a través de las profecías. Gracias porque aunque parecemos desamparados, Miguel está de nuestro lado, Él no conoce derrota, Él está dispuesto a auxiliarnos y sabemos que tú puedes enviarnos alimento como le enviaste a Elías, tú puedes protegernos en medio de una mortandad, caerán 1000 y 10.000 a tu lado, mas a ti no llegará. Danos, Señor, la sabiduría y la prudencia para actuar. Tampoco permita, Señor, que seamos imprudentes y que tratemos de desafiar la naturaleza en este tiempo, sino que colaboremos con las instrucciones, que como dice Romano 8, colaboremos con las autoridades terrenales, que no salgamos de casa si no necesitamos. Y también, Señor, te pedimos que tú bendigas a tus hijos. Si hay alguien enfermo, sobre todo, Padre, auxílialo, dale los recursos, los medios para que pueda ser atendido y danos la sabiduría, ayúdanos también a seguir los principios de salud que se nos ha revelado para poder tener unas defensas mejor preparadas para enfrentar este virus. Y te pedimos, Señor, que por sobre todo nos ayudes a confiar en los planes que tú tienes, en que tú diriges la historia y que esta historia triste tiene un final feliz. Te lo pedimos y te agradecemos por Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto haber compartido. A los hermanos de Nueva York, de la iglesia de White Plain, de Vernon Foster, es un gusto saludarles, haber compartido con ustedes, y a todos los hermanos que están escuchando de Chile, Argentina y otros países. Un gran abrazo, que Dios les bendiga y sigamos confiando en el Señor. Disfrutemos de la hora de este sábado con nuestra familia y estamos compartiendo en otra oportunidad. Chao.